entender qué es lo que Dios quiere hacer por encima de todo en nuestra vida es tan saludable para que aprendamos a interpretar correctamente lo que nos sucede en el día a día, aún en medio de la rutina. ¿Y qué es entonces lo que Dios quiere que sea? ¿Qué es lo que Dios está buscando hacer en mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que esperar sí o sí de Dios? ¿Y qué es lo que Dios va a esforzarse por hacer hasta el día de mi muerte? Hoy yo voy a contestar esa pregunta, bueno, no yo, sino la palabra del Señor. Vamos a ir con nuestras Biblias a Gálatas. Capítulo 4. Versículo 19. Te doy un poco de contexto. El apóstol Pablo había fundado iglesias en la región de Galacia en uno de sus viajes misioneros. Estas iglesias estaban conformadas por verdaderos creyentes que habían entendido acerca del Evangelio de la Gracia, un Evangelio que no era por obras, era por pura misericordia de Dios, ¿no es cierto? Entendía muy bien que la ley no tenía que ver con la salvación que ellos habían recibido y que solamente era basado en la confianza puesta sobre alguien que había muerto en una cruz y había resucitado y era el Hijo de Dios. Pero pasó el tiempo y estas personas empezaron a ser visitadas por hermanos que se hacían llamar hermanos y que asimismo se presentaban como personas que verdaderamente habían creído en Cristo. Pero no era así, porque empezaron a introducir enseñanzas que el apóstol Pablo no les había enseñado, que Dios no había dado a que los cristianos las abracen, y tenían que ver con introducir a la gracia el esfuerzo, introducir a la gracia la ley. Entonces el apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta porque vemos que hay algo que está afectando a la iglesia y tiene que ver con una enseñanza falsa en cuanto al evangelio. Estas personas no estaban negando que Jesús había muerto en una cruz y que Jesucristo había resucitado. Ellos decían: sí, esto pasó, pero no es suficiente. Ustedes tienen que abrazar todo lo que la ley dice en el Antiguo Testamento para poder ser salvos. O sea, para ser salvo no es suficiente ser cristiano, sino también ser judío. Y para ser judío tienes que hacer todo lo que un judío hace, pero también tener en cuenta el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección. Entonces era un evangelio pervertido, era un evangelio diluido. Entonces el apóstol Pablo ve que estos hermanos que empezaron a creer bien, ahora no están creyendo de la misma manera. Y esto va a afectar no solamente el hecho de cómo ellos van a percibir a Dios y cómo van a predicar el evangelio, sino cómo van a vivir ese evangelio y a representar ese evangelio delante de la comunidad de creyentes y delante de la comunidad de no creyentes. Entonces, en el capítulo 4, versículo 19, mirá la afirmación del apóstol Pablo, porque hay un dolor en el apóstol Pablo. ¿Sí? Hay una actitud del apóstol Pablo por la situación que está sucediendo. Y ahí dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, dice, sea formado en vosotros. ¿Sí? El apóstol Pablo los reconoce como hijitos porque él fue el que los llevó a la fe, él es el padre espiritual de estos creyentes. Y dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, porque haber estado en medio de ellos y haber sembrado el evangelio, el apóstol Pablo no fue algo sencillo, fue algo sumamente esforzado y sumamente doloroso. Porque cuando uno invierte espiritualmente en las personas, para que las personas crezcan y maduren, no es algo sencillo. Es algo que implica mucha fuerza, que implica mucho de tu parte, recursos, expones tu vida. Y dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto.
Y la expresión tiene que ver con uno de los dolores más grandes en este mundo, y es el dolor que una mujer, un ser humano, vive cuando da a luz. Los hombres nunca vamos a entender de ese dolor, ¿no? Pero las mujeres saben que es un dolor muy fuerte. Y tú has visto ese dolor porque tu esposa cuando dio a luz gritó, sí, gritó mucho, algunas lloraron mucho, y es porque es muy doloroso. Y Pablo dice, yo estoy sufriendo, sí, tanto como una mujer sufre tanto cuando da a luz, porque yo quiero que Cristo sea formado en vosotros. Ustedes se están alejando de Cristo porque están creyendo otro evangelio. Y yo estoy sufriendo por causa de eso, porque si ustedes abrazan ese evangelio, ustedes no van a crecer y a ser semejantes a Cristo. Entonces, este versículo te enseña que el apóstol Pablo, el bien que buscaba para la comunidad de los creyentes en Galacia, era que ellos sean conformados a la imagen de Cristo. Esto es lo que hoy tú tienes que entender en cuanto a qué se trata la vida cristiana y la vida en este mundo. Dios pudo, en el momento de la salvación, haberte llevado con Él al cielo. Él pudo haber hecho eso. Para Dios no hay nada imposible. Pero ¿por qué Dios te ha dejado acá en la tierra? ¿Por qué Dios ha permitido que vivas en el lugar donde estás y que vivas con las personas que estás y que tengas la rutina que tienes? Porque Dios está buscando esto que el apóstol Pablo estaba buscando, que es que Cristo sea formado en sus vidas. Cuando vos entiendes esta realidad de que Cristo sea formado en tu vida, vos vas a entender lo que Corrie ten Boom entendió en un momento. Corrie ten Boom fue una sobreviviente a uno de los campos nazis, su hermana murió, ¿no es cierto? Y ellos fueron al campo de concentración porque estaban escondiendo judíos en su casa, ¿no? Así que ella dijo una frase muy interesante, dice, Dios no tiene problemas, Él tiene propósitos, Él tiene planes. Todo lo que hoy vos consideres como un problema en tu vida, como un desafío en tu vida, como una frustración en tu vida, una pérdida en tu vida, no es un problema en sí. Es el plan de Dios para formar a Cristo en tu vida. Cuando yo no entiendo esto, me voy a frustrar un montón, porque yo me voy a dar cuenta que me acerco a Cristo y en lugar de que los problemas sean más pequeños, se hacen más grandes. En lugar de que los problemas sean más fáciles de llevar, son más difíciles de llevar. Entonces uno se empieza a desanimar, uno empieza a pensar que Dios está lejos, uno empieza a cuestionar el amor de Dios, uno empieza a dejar de servir, uno empieza a dejar de crecer espiritualmente, y es porque no entendemos esta realidad que Dios quiere formar en nosotros, y es la realidad de que Él quiere que te parezcas a Cristo. Mira, está tan comprometido Dios con esto, que Él no va a descansar hasta que esto sea una realidad en tu vida y en mi vida. Por eso dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y esta buena obra, la buena obra de Dios, tiene que ver con eso. Porque yo tengo una pregunta, ¿cuál es la buena obra de Dios? Viste, en Romanos dice, más a los que aman de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Bueno, ¿cuál es el bien? ¿Cuál es la obra que Él empezó? La obra que Él empezó, toda obra para bien, tiene que ver con formar a Cristo en tu vida cristiana. A mí a veces me pasa, por ejemplo, que me da, o sea, mi casa es muy chiquita, y viste, a cada momento que se desordena, la ordenamos, hacemos limpieza profunda, el otro día parece como que no hicimos ninguna limpieza profunda. Y llega un momento en que mi corazón se llena de mucho enojo y de mucho estrés, y yo tengo que preguntarme, ¿cómo esto de ayudar a mi esposa a limpiar, a barrer una y otra vez, y es tan cansador y a veces tan frustrante, tiene que ver con el carácter de Cristo? ¿Qué de Cristo Dios quiere formar en mí a través de esa rutina? Esa sería, si vos has llegado a una conclusión así, estás madurando en la fe cristiana. Porque ya no te estás enojando, no estás maldiciendo por tu vida, no estás diciendo vivo en la miseria y no te empiezas, y ya no dejas de quejarte por las personas que estás a tu lado. Hola, vos ya no estás diciendo estoy cansada de que mi marido sea así o cansado de que mi esposa sea así. Ahora tu pregunta es, Dios, mi esposo es así, pero ¿qué quieres formar en mi carácter? ¿O qué quieres formar de Cristo en mi vida a través de la vida de mi esposo? A través de esta rutina, a través de esta pérdida, a través de este dolor. Tú y yo tenemos que entender que esa es la gran obra que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Es formar a Cristo. Es formar a Cristo. Él no va a descansar hasta que eso sea así. Entonces quizás hoy tengas muchas preguntas de por qué, hasta cuándo, hasta que Cristo sea formado. ¿Por qué? Porque Dios quiere formar a Cristo. Tienes que salir hoy con eso en tu mente
Dios quiere formar a Cristo en mi vida y está utilizando lo que vos quieres que Dios saque para que eso suceda. Por eso Dios no lo va a sacar. Y por eso Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Nosotros hemos puesto una decoración, tuvimos ayer una reunión con el equipo de liderazgo y estuvimos hablando acerca del proceso, el proceso de la iglesia. El proceso a través del cual queremos que todos los creyentes de la iglesia de Parque del Lugar puedan pasar, puedan abrazar, para que esta obra de formar a Cristo suceda. Y todo este año vamos a trabajar con una palabra, y es la palabra conéctate. Conéctate para producir vida. Conéctate para producir vida. Dios quiere que te conectes. Dios quiere que produzcas vida, que tengas vida. Y esto tiene que ver con ser como Cristo. Ser como Cristo. No solamente en tu carácter, sino también en tu conducta. Pero para que eso suceda, tienen que haber 3 conexiones. Y nosotros las hemos planteado de esta manera, pero basados en principios bíblicos de la palabra de Dios. Y hoy te voy a hablar de eso. Porque a veces uno dice, bueno, Dios quiere formar a Cristo en mi vida, y entiendo, digo, que es a través de las pérdidas, de los problemas, de situaciones, ¿no? Con mi familia, en mi trabajo, pero en relación a la vida de iglesia, ¿qué es lo que la iglesia tiene y va a ofrecer para que ese crecimiento ocurra? Obviamente no por nosotros, Dios es el que da el crecimiento, pero ¿de qué manera vamos a regar y sembrar nosotros en ustedes para que Dios obre ese crecimiento? Entonces nuestro proceso, y te voy a hablar de lo que implica el proceso de discipulado de la iglesia, tiene que ver con conexión, con conectarse con 3 cosas, y vamos a hablar de la primera. Para producir vida, nosotros tenemos que conectarnos, ¿sí?, con Dios. En Génesis, capítulo 1, ¿cómo estaba la tierra? ¿Cómo era esa escena al principio? Dice que todo estaba desordenado y vacío, no tenía sentido, no tenía propósito, no había vida, ¿sí? Nada existía. Pero todo comenzó a existir cuando aparece la frase y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y Dios dijo, y a medida que Dios dijo, a medida que Dios fue hablando, a medida que Él fue obrando, eso desordenado, eso vacío, eso sucio, eso sin propósito, al final termina siendo algo bueno, y bueno en gran manera. Entonces, es necesario entender que primero tengo que conectarme con Dios para que algo suceda. Pero ¿cómo hago para conectarme con Dios? ¿Cuál es la herramienta para conectarme con Dios? Y bueno, la palabra. Vamos a ir a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Bueno, en esta sección el apóstol Pablo él está afirmando la realidad de que él está padeciendo por causa del ministerio que le ha sido encomendado, y este ministerio tenía que ver con predicar el evangelio a los gentiles, ¿sí? Aunque Pablo tenía el ministerio de predicación del evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos, te vas a dar cuenta en Hechos que el apóstol Pablo, antes de predicar a los gentiles, siempre entraba primero a una sinagoga judía, y ahí predicaba el evangelio, y después predicaba a los gentiles. Y el apóstol Pablo tenía un enfoque en presentar ese misterio escondido desde antes de la fundación del mundo a aquellos que no eran de la nación judía. Y ese misterio tenía que ver con Cristo, la esperanza de gloria, Cristo, la manifestación eterna del amor de Dios, Cristo, el único camino para reconciliarse con el Padre. Y este ministerio había llevado al apóstol Pablo a muchas aflicciones, una de ellas a estar encarcelado, a perder su libertad, ¿no es cierto? Él decía que era el apóstol en cadenas. Y en el versículo 28, él habla de esto, ¿no?
de a quién él está anunciando. ¿Sí? Y obviamente entendemos por el contexto que la persona a quien Pablo está anunciando es a la persona de Cristo Jesús. La palabra anunciar tiene que ver con dar a conocer abiertamente y con amplia distribución acerca de algo o de alguien. Eso era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Daba a conocer de manera abierta, de manera amplia, acerca de lo que Cristo había hecho, de quién era Cristo. Veamos esto en el libro de Hechos. Vamos a Hechos. Hechos, capítulo 28, versículos 30 al 31, el apóstol Pablo, está ahí en Roma, en su arresto domiciliario, y vamos a ver qué es lo que él se encuentra haciendo, ¿no? Ahí en ese arresto domiciliario, o sea, arresto en una casa. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El apóstol Pablo entonces era una persona que si iba a la tienda, anunciaba abiertamente quién era Cristo y lo que él había hecho. Iba al mecánico y anunciaba abiertamente quién era Cristo y lo que había hecho. Si tenía que ir al cajero, él anunciaba abiertamente quién era Cristo y lo que había hecho. Cuando él hacía carpas para sustentarse, él predicaba abiertamente a sus clientes, a los que estaban alrededor, de lo que Cristo era y lo que él había hecho. Ahora, ¿qué era lo que él anunciaba? Bueno, él anunciaba esta realidad de Cristo, esta realidad de lo que él había hecho, pero amonestando. Amonestando, dice ahí el versículo. Amonestar tiene que ver con enderezar el camino, ayudar a alguien a prevenir una mala senda, ¿sí? Ayudar a alguien a cambiar de mente, a ordenar sus pasos. Es estimular, es animar. Entonces, la amonestación no tiene que ver con alguien gritándole a otra persona, sino tiene que ver con alguien sentándose para explicarle que la manera en cómo está viviendo su vida en relación a Dios está mal. Para sentarse y decirle cómo su vida está afectando a otros y cómo sus decisiones están perjudicando a otros. Para sentarse y decirle cómo verdaderamente es el estado de su corazón. Animarle a ver algo que esa persona no está viendo. Eso es lo que hacía Pablo. Amonestaba a las personas a que ordenen sus pasos, a que enderecen su camino. Y no es algo que solamente Pablo hacía. Lo hacían también los apóstoles. Pedro lo hizo en su primer discurso en Pentecostés. Él les va a decir a ellos que han asesinado a Cristo, que han asesinado a la vida. Les está diciendo asesinos. Los está amonestando. Les está mostrando que su actitud hacia Dios ha sido de rebelión. Y la han manifestado crucificando a su Hijo. Y la amonestación fue tan dolorosa que dice que estas personas estaban llorando y estaban muy compungidas de corazón. Estaban quebrantadas. Porque Pedro estaba ahí amonestando. Ese es el concepto de la manera en la que Pablo anunciaba. Pero aparece también otra palabra ahí y es enseñando, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, no sé si han visto las abuelitas, mi abuelita, por ejemplo, me decía, Diego, la Biblia dice, al que madruga Dios le ayuda. Mi abuelita nunca había leído la Biblia, era muy católica cuando había leído la Biblia. Y mi abuelita me daba buenos consejos, ¿viste? En cuanto a comportarme con mi mamá, en cuanto a los estudios. Y eran amonestaciones, porque me decía, el camino, Dieguito, que estás escogiendo no es bueno. Pero me amonestaba a través de una enseñanza basada en su experiencia. A través de una enseñanza basada en su crianza, a través de una enseñanza basada en lo que la gente de ese tiempo le decía a los abuelitos que tenían que hacer y enseñar a sus nietos. Pero el apóstol Pablo estaba enseñando basado en una doctrina que no venía de parte de él, una doctrina que él no había inventado, una doctrina que no es que se la habían enseñado a otros, sino una doctrina cuya fuente primaria era la misma persona de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo enseñaba utilizando la doctrina, la palabra de Dios, la palabra que le había sido anunciada, porque solo la palabra de Dios era la esperanza
para aquellos que estaban en un camino y en una vida chueca, ¿sí? Entonces, la enseñanza del apóstol Pablo la consideraba como algo central en su ministerio. Si tú lees 1 y 2 de Timoteo, te vas a dar cuenta que muchas de las exhortaciones de Pablo a Timoteo tienen que ver con que Timoteo guarde la doctrina, con que Timoteo hable lo que claramente escuchó y entendió de Pablo. Incluso le dice a Timoteo: lo que has oído de mí en presencia de muchos. Esto también encarga a hombres fieles que enseñen también a otros. La doctrina era muy importante para Pablo. Incluso le dice Pablo ahí en Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y salvarás a los que te oyeren. La palabra de Dios es el medio para que tú y yo podamos conocer a Dios. Es el medio perfecto, es el único medio para que esto suceda. Y Pablo entendía cuál era el objetivo de la predicación, cuál era el objetivo de la amonestación basada en la doctrina. Y ahí que dice, ¿cuál es el propósito en Colosenses? A fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Pablo entendía que la doctrina correcta producía un carácter correcto, y el carácter correcto es que esa persona se iba a parecer más a la persona de Cristo. Y es que realmente cuando una persona obedece la doctrina, cuando una persona entiende que su camino, su senda es cerrada, esta persona cambia y las personas empiezan a ver, los que no son creyentes, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué tu matrimonio es diferente? ¿Por qué tu crianza con tus hijos es diferente? ¿Por qué no eres la misma persona? Y es porque esa doctrina con la que has sido amonestado ha sido una doctrina basada en ¿qué? Basada en la verdad de Dios. Pero es una doctrina que te ha movido a una aplicación práctica. Por eso aquí dice el versículo, en toda sabiduría. O sea, en todo lo que tiene que ver con la vida en esta tierra. Y cuando eso sucede, las personas empiezan a ver que hay una diferencia. Tú tienes que entender que cada vez que aplicas un pasaje de la Escritura en tu vida, la gente puede tener un poco más de Cristo y puede ver un poco más de Cristo. Hay muchas cosas que a nosotros nos cuestan aplicar de la verdad, ¿sí o no? Hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo de la verdad, porque no nos gusta. Y cuando alguien nos enseña, decimos, no, esa es tu interpretación, pero yo quiero algo totalmente distinto. Y es porque nuestro corazón no desea vivir de una manera ordenada, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pero cuando vos, en la gracia del Señor, renuncias y dices, aunque me cuesta, aunque no lo siento, yo voy a aplicar este principio. Sabes que tu familia tiene un poco más de Cristo y el mundo ve un poco más de Cristo, aunque no lo sepa a primera vista. Pero en un momento van a preguntar, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué tu trabajo es distinto? ¿Por qué tus relaciones, la manera en que te relacionas es distinto? Y vos le dices, porque Cristo está en mi vida, porque Cristo está obrando, porque te estás pareciendo más a Él. Entonces, si yo quiero que se produzca vida en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Como iglesia, nosotros queremos que entiendas que lo que la iglesia ofrece para que tú te conectes con Dios es la palabra predicada un culto el domingo. Hay personas que, por ejemplo, no ven como pecado no venir un domingo. No lo ven como pecado. Pero si tú te pones a pensar, la mayoría de nosotros no se negaría a faltar al trabajo. Cuando uno falta al trabajo, uno dice, bueno, si yo falto al trabajo, voy a calcular cuánto perdería. Voy a perder 1.000 pesos si no voy este día a trabajar. Uno dice, me podría comprar 1 kilo de milanesa, 1 kilo de asado y ahí nomás, ¿no? Sí, porque todo ha subido. Pero es dinero. Y uno empieza a decir, bueno, si falto al trabajo, hay un montón de pérdidas. No, voy al trabajo. Estoy cansado, jugué fútbol, me duele, estoy un poco enfermo, pero tengo que ir porque voy a perder. Pero cuando alguien falta a la iglesia, no ve ninguna pérdida. Incluso piensa que está bien. Piensa que es normal. Piensa que no agrega ni suma nada a su vida, simplemente falté un domingo. Y acá vos te das cuenta, el apóstol Pablo, que defiende tanto este concepto de la enseñanza, de la palabra expuesta, porque sabe que es la forma que Dios usa para formar a Cristo. Entonces, el domingo, tú tienes que entender el concepto o el principio de que yo no puedo faltar el domingo porque yo me voy a conectar con Dios a través de la palabra. Tú, por ejemplo, tienes que estimular a tus hijos diciéndole, hijos míos,
hoy es domingo, vamos a conectarnos con Dios a través de su palabra, vamos a escuchar la verdad. Hay personas que quizás digan, a mí no me gusta la predicación del domingo, me gustaría que fuera más dinámica, no me gusta cómo la exponen, me gustaría que hagan esto de esta manera, a mí me parece aburrida, me parece tan profunda y confusa que no me gusta. Y sabes que yo le estoy enseñando a mi hija algo, y le digo, Luchi, vos tienes que aprender a pescar la verdad. Si tú has hablado con alguna persona que pesca, no pesca al toque. Tiene que estar tiempo ahí con el anzuelo, esperando, hasta que pesca. Y nosotros los creyentes somos muy malcriados en cuanto a escuchar bíblicamente. No nos esforzamos para entender de qué manera eso que se está diciendo va a afectar a mí. ¿De qué manera eso tiene que cambiar lo que se está exponiendo, mi forma de pensar en cuanto a Dios, en cuanto a mí? Simplemente si el tema no corresponde a algo que estoy viviendo, simplemente lo desecho y me siento y pienso en otras cosas. Pero la predicación produce fruto, no solo cuando se predica correctamente, sino cuando tú escuchas con una actitud correcta. Pero el domingo, tú tienes que entenderlo como el conéctate con Dios, con la iglesia, y te conectas con Dios a través de la exposición bíblica. Y hay una pérdida para vos y tu familia cuando no vienes un domingo. Porque si Dios está hablando el domingo, entonces es importante lo que Dios tiene para decir. Pero si yo no vengo un domingo, entonces no es tan importante lo que Dios tiene para decir. ¿Sabes? Uno podría decir, Diego, pero es el cumpleaños de mi abuela, cumple 98 años. Y han planeado algo. Pero yo te digo, a tu abuela le conviene tener un nieto, le conviene tener un hijo que sea como Cristo. A tu familia le conviene que vos vengas a la iglesia porque la exposición bíblica te anima, te exhorta, te amonesta para que vos salgas pensando distinto. Te conviene a ti como mamá venir porque vas a ser una mamá distinta para tus hijos, un papá distinto para tus hijos. Vas a ser alguien distinto para los compañeros de tu trabajo. Entonces, tienes que entender que el culto del domingo es conéctate con Dios a través de la palabra. Y esto, venir el domingo, yo no te quiero decir que tienes que venir un domingo porque tienes que ser un miembro, o porque eres un miembro, porque va a llegar un momento que no te importe ser miembro, o quizás te digan, bueno, si no vienes un domingo entonces no vas a participar en un ministerio. Yo no quiero decirte eso. Yo lo que te quiero decir es que la enseñanza bíblica es la que va a producir vida en ti, va a formar a Cristo en tu vida, y que vengas el domingo por eso, porque Dios va a hablar. Y te animo a orar entre semana para que si no te gusta la predicación o te cuesta la predicación, puedas orar para preparar tu corazón, para recibir esa predicación, para que esa predicación te cambie, para que esa predicación afecte, para que esa predicación te transforme, para que esa predicación te lleve a ser como Cristo. Entonces, el primer proceso de la iglesia dentro del discipulado que vamos a presentar es que el culto del domingo es el conéctate con Dios. Vamos a animar a los hermanos a conectarse con Dios el domingo a través de la exposición bíblica. Entonces ya aprendimos la primera manera de conectarnos para producir vida, y es viniendo a un culto el domingo, ¿sí? Lo segundo, ¿sí? Vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Te voy a dar un poco de contexto. No sabemos quién escribió la carta a los hebreos. Hay gente que dice que fue el apóstol Pablo, ¿sí? Aunque vos la lees que pareciera que le escribió el apóstol Pablo, y hay gente que dice sí, fue el apóstol Pablo, hay otros que dicen que fue Apolos, algunos atribuyen esto a Santiago, uno de los medios hermanos de Jesucristo. Hay varias opciones. Pero aunque no sabemos con certeza quién fue el escritor, entendemos que es un libro inspirado, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es el resultado de la obra de gracia de Dios para que nosotros entendamos su voluntad. Y está escrita a una iglesia que ya habían sido cristianos por mucho tiempo. Ellos vivían su vida cristiana, pero a su alrededor estaba sucediendo algo. Y es que el cristianismo ya no era algo bien visto. El cristianismo ya era de a poco siendo visto como una amenaza. Y por esta causa empezaba la persecución. Y esta persecución, como iba creciendo, iba de alguna manera dificultando la vida, la rutina de los creyentes que habían abrazado al Evangelio. Así que había muchos creyentes en ese tiempo que estaban renunciando a su fe, que se estaban alejando de la comunión con los hermanos, que estaban volviendo incluso al judaísmo.
que estaban abandonando a Cristo. Y por eso el autor expresa a través de esta carta que Cristo está por encima de todo. Que Cristo es lo único que ellos necesitan, lo único necesario, que no hay que buscar nada más. Y por eso vas a ver en la carta de Hebreos que constantemente los anima a tener cuidado con el pecado, con el endurecimiento de su corazón, a tener cuidado con deslizarse, a mantener la profesión de fe que han hecho. Y bueno, aquí vamos a ver un principio que se establece para que ellos no se alejen, para que ellos puedan vivir su vida cristiana hasta el momento de que Cristo venga. Vamos a leer el versículo 24, 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Dice ahí la palabra considerémonos. La palabra considerémonos dice pensar o considerar cuidadosamente, ver en detalle algo o alguien. Eso significa considerar. Es esa mirada profunda que ayuda a las personas a identificar errores, que ayuda a la persona a identificar cualidades. Y para eso se requiere tomarse el tiempo, ¿no? ¿Y a quién está diciendo el autor que se tiene que considerar? ¿A quién es que tienen que mirar detalladamente? ¿A quién es que tienen que mirar en profundidad? Y dice ahí unos a otros. Y el principio tiene que ver en que los creyentes tienen que velar y cuidar por la vida espiritual de sus hermanos. A ti te tiene que importar lo que está sucediendo en la vida de tu hermano. Es un principio que aquí lo vemos, por eso está la palabra considerar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Caín? Cuando él mata a su hermano y Dios le sale al encuentro y le pregunta de su hermano. ¿Y cuál es la expresión que él tiene? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo una responsabilidad con respecto a mi hermano? ¿Por qué dice esto? Porque él es un homicida, es un incrédulo, ¿sí? Es un hombre que no quiere saber de Dios, es un impío. Pero eso no sucede en la vida de un creyente. Nosotros no somos como Caín, nosotros hemos nacido para amar. Y ese amor se ve reflejado cuando yo empiezo a vivir a la luz de este principio, cuando empieza a importarme la vida de mi hermano, cuando yo empiezo a considerar lo que está pasando en el corazón de mi hermano, en el carácter de mi hermano. Y por eso dice unos a otros. La frase unos a otros se repite en el Nuevo Testamento 59 veces. Y es que la vida cristiana fue creada para vivirla en comunidad. ¿Sí? Dios nunca pensó, si bien es cierto, la salvación es algo que se vive de manera privada y es algo que se vive de manera comunitaria. Una persona que dice haber abrazado la fe va a ser impulsada por el Espíritu Santo a vivir esa fe en medio de su familia, que es la iglesia. Cuando un niño nace, por lo general, el niño nace y no lo dejan ahí en la sala, ¿no? En la sala de neonatos. Está por un tiempito, y es un tiempito muy corto. Y después, ¿qué pasa? Lo recibe su mamá y lo llevan a una casa donde va a ser, por lo general, cuidado, alimentado, contenido, y ahí va a madurar. Este concepto es una realidad en la vida de la iglesia. Tú naciste de nuevo, pero Dios no te va a dejar solito como un nuevo creyente que ha nacido de nuevo. Él te va a poner en una familia, y esa familia es esta familia. Son estas personas que están acá, y es en esta familia donde Dios va a obrar y te va a contener, donde Dios va a obrar y te va a transformar, donde Dios va a obrar para producir en ti lo que no sería posible si no es por esa familia. Y por eso dice, considerémonos unos a otros. Y después aparece una palabra, ¿para qué? ¿Para qué tengo que velar? ¿Para qué tengo que mirar en la vida de mi hermano? ¿Para qué tengo que esforzarme en meterme en la vida de mi hermano? ¿Para qué? Bueno, ahí aparece la palabra estimular.
La palabra estimular puede ser tomada desde un punto de vista negativo y desde un punto de vista positivo. Y el concepto tiene que ver con incitar, con provocar, también tiene que ver con discusión o discrepancia, ¿sí? Por ejemplo, el diablo quería incitar a Cristo a que Él convierta las piedras en pan, a que Él haga algo contrario a lo que Él había sido mandado a hacer. Cristo obviamente no lo hizo, porque Cristo es Dios, y Él jamás iba a pecar, porque Él es santo. El diablo lo estaba incitando, lo estaba moviendo a algo, y lo estaba haciendo con toda su fuerza, con todo el poder que tenía. El diablo se presenta. Bueno, ¿te acuerdas de Aarón? Moisés estaba arriba recibiendo las instrucciones de parte de Dios, habían pasado 40 días, y después baja Moisés, y el pueblo está en una festividad terrible, ellos han erigido un becerro de oro y lo están adorando, y hubo un momento en que le pregunta Moisés a Aarón, ¿qué hiciste? Como le dice, la multitud me iba a matar. Entonces, ¿qué pasó? La multitud estaba incitando a Aarón a hacer algo, pero algo malo. Pero acá el concepto no tiene que ver con incitar y provocar al hermano para algo malo, sino incitarlo y provocarlo para que algo suceda en su vida. ¿Por qué es necesario esto de estar juntos? Porque tú no podrías estimular a alguien que no conoces. No puedes estimularlo, porque te hago una consulta. ¿Cómo puedes conocer aquellas áreas en la vida del hermano que están desordenadas y sucias si tú no compartes con el hermano? ¿Cómo te das cuenta? No te puedes dar cuenta. Y para darte cuenta, ¿qué tienes que hacer? Visitarlo, compartir, charlar, estar tiempo juntos, reunirse. Porque solamente así se puede vivir este principio. ¿Por qué conoces a tu esposo? ¿Por qué conoces a tus hijos? ¿Viste cuando tu mamá te dice, yo sé de qué pata cojeas? ¿Por qué te dice tu mamá eso? Porque vive contigo. Porque sabe cuándo estás mintiendo, cuándo no estás mintiendo. ¿Viste que hay personas que solo con verte te dicen, vos no estás bien, vos estás mal? Vos estás así sonriendo, pero la persona te dice, vos no estás bien, vos estás mal. Se te nota en los ojos. Vos dices, ¿por qué? ¿Cómo me conoces? Y porque comparte tiempo contigo. Entonces aquí Pablo dice que tenemos que mirar en detalle la vida de nuestros hermanos, tenemos que cuidar a nuestros hermanos. Y no le dice esto a los pastores, le dice unos a otros, todos tienen que hacer esto. Reunirse para meterse cada uno en la vida de los otros y ver al momento de meterte en la vida de tu hermano qué está mal, qué está bien. Si está algo bien, estimularlo a seguirlo haciendo, provocar más. ¿Sí? Y si está algo mal, sentarte y ayudarle a ver su actitud, su patrón pecaminoso, ¿sí? Su corazón. Y por eso dice ahí, no dejando de congregarnos. ¿Por qué dice no dejando de congregarnos? Y porque cuando te congregas y te reúnes, sucede esto, de que puedes tener más oportunidades para conocer a tu hermano. Por eso no funcionaba el tema de decir nos congregamos por Zoom. Porque en Zoom, ¿qué ves? Ves una camarita. En Zoom vos prendes y ¿qué ves? Ves una persona sonriendo con un mate. Pero no sabes lo que está pasando en la interna. Porque uno puede cubrir mucho y engañar mucho. Pero cuando uno está con la persona viviendo, ya no se puede ocultar muchas cosas. Hay cosas que son ya muy notorias. Pero eso sucede cuando estás con la persona. Cuando te congregas, cuando te reúnes. Y dice acá, como algunos tienen por costumbre. Hay gente que ya es una costumbre faltar a la iglesia, faltar a una reunión, no congregarse con sus hermanos. Y estas personas hacen esto porque no entienden la importancia que los hermanos son para su vida cristiana. El cómo Dios usa a sus hermanos para poder vivir la vida cristiana. Y se ha creado en la mente, quizás en el orgullo y soberbia, de pensar que yo no necesito congregarme porque yo puedo ver mis propias faltas y mis propios errores y ser una persona madura. Y sabes que yo puedo, imagínate, yo me miro en un espejo y digo, soy el hombre más guapo del mundo. Yo me puedo engañar a mí mismo diciendo eso. Hay personas que me van a decir, Diego, eso no es verdad. Eso no es verdad. Bíblicamente, nosotros tenemos una extraordinaria capacidad para engañarnos a nosotros mismos. Y obviamente para engañar a otros. Yo puedo hacerle pensar a otro y hacerme pensar a mí mismo y creerme la mentira de que yo soy maduro en la fe, de que yo estoy bien. Yo me encontraba el miércoles con alguien que solamente asiste una vez.
porque cada vez que ustedes faltan yo voy escribiendo, mandando mensajes en la mayoría de mis posibilidades, o animo a otros a escribir. Pero yo veo que este hermano que se bautizó no está, vino una sola vez. Yo le pregunté por qué no viene, me dijo, Diego, parece mentira, pero el día domingo vino mi hijo, el día domingo vino mi hija, el otro domingo apareció mi yerno, el otro domingo, me dice, pero yo estoy bien, no hay nada. Yo nunca le pregunté eso, pero él definió algo con respecto a sí mismo, y es que él estaba bien aunque no se congregaba. ¿Te das cuenta cómo se maneja? O sea, acá te dice la Biblia, uno puedes estar bien si no te congregas. Y esta persona define, como muchos de nosotros, no necesito congregarme, no necesito juntarme con mis hermanos, porque yo puedo aprender solo en mi casa y no necesito a nadie para que me enseñe. Si yo sé que soy una persona madura. Si una persona llega a ese punto, está endurecido por el engaño del pecado, como dice Hebreo, está deslizándose, y es muy peligroso el camino, porque son tus hermanos los que te ayudan a ver esas obras pequeñas que hay que cazar. Y ellos no las podemos ver, necesitamos a otros que nos ayuden a ver. Pero ¿cómo hacemos si no queremos juntarnos con ellos? ¿Se puede? No se podría. Mira, vamos un ratito a 2 de Pedro. Capítulo 3. Y ahí en tu Biblia aparece el título, El día del Señor vendrá. Los creyentes a los que le escribe Pedro la estaban pasando re mal, estaban viviendo en el peor momento de persecución cristiana, ¿sí? Y el apóstol Pablo les escribe esta carta para que ellos se den cuenta de una realidad preciosa en medio de sus sufrimientos y angustia, en medio de sus pruebas, y es que un día el Señor vendrá, de que un día Dios destruirá, no por agua, sino por fuego, todo lo que el mundo tiene, todo lo que el mundo valora, todo lo que vos conoces de este mundo se va a destruir. Dios va a crear un cielo y una tierra nueva. Y en el versículo 12 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si Cristo viene y va a destruir todo lo que este mundo tiene, dice, ustedes entonces tienen que vivir de una manera santa y piadosa. Versículo 14, por lo cual, oh amados, están en espera de estas cosas, de que Cristo va a venir y va a destruir todo y va a crear un cielo y una tierra nueva. Dice, procurad con diligencia, esfuércense, apasionense, dice, por ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. ¿Sí? Entonces este concepto de Cristo va a venir, qué hermosa verdad, ¿no? Cristo va a venir, va a crear un cielo y una tierra nueva, vamos a estar ahí, qué hermosa verdad. Bueno, dice acá Pedrito, hasta que eso suceda, tienes que vivir una vida santa, tienes que vivir una vida irreprensible. Significa que tu vida, tu carácter no tenga algo de lo que el enemigo se pueda agarrar para llevarte o para hacerle tropiezo a otros. Esa manera es la que tenemos que vivir. Pero acá la Biblia te dice cómo esperamos el retorno de Cristo. Por eso dice, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Estimula a tu hermano, ayúdale a ver sus faltas, ¿sí? Hazlo los unos a los otros. Por eso tienen que reunirse, para que eso suceda, para que a través de ese estímulo puedan caminar en amor y en buenas obras, de una manera santa y irreprensible. ¿Por qué? Porque dice que aquel día se acerca y es el retorno de Cristo. Hay muchas personas que son muy apasionadas con la escatología, ¿viste? Les encanta hablar de Apocalipsis, les encanta hablar, por ejemplo, de los últimos tiempos, ya asocian todos los eventos y se está preparando todo para la venida del Señor, ¿no es cierto? Y dicen, quizás la vacuna es la marca misma de la abeja, ¿sí? Ya viven desde el anticristo, ¿viste? Comienzan a armar un montón de cosas en su mente, tienen una película y están contentos, Cristo viene, pero viniste el domingo, ¿no? Bíblicamente te dice acá que la venida de Cristo se espera cuando vos te congregas con tus hermanos, porque al congregarte ellos te estimulan a vivir de manera piadosa y santa, que es como se espera que vos vivas y yo viva, porque Cristo viene, nos lo dice Pedro también. ¿Qué es lo que la iglesia tiene
para que vos vivas esto de estimularnos al amor y a las buenas obras con los hermanos. Tenemos los grupos pequeños, vamos a empezar en marzo. Hay algunos que dicen, a mí no me parecen los grupos pequeños. No me parece, no voy a los grupos pequeños. Los grupos pequeños los hemos establecido para que sean pequeñas comunidades en donde vos puedas abrir tu corazón, donde se puedan orar los unos por los otros, donde se puedan exhortar los unos a los otros, donde se puedan servir los unos a los otros y donde se pueda tener comunión los unos con los otros. Hemos estado teniendo 1 mes y medio reuniones con todos los que van a funcionar como anfitriones, facilitadores y cofacilitadores. Esta tarde es la última vez, ¿sí? Y ellos saben lo que tiene que suceder en este ambiente llamado grupo pequeño, y que tiene que ver con vivir la vida de iglesia. Acá generalmente uno no vive la vida de iglesia. Vos vienes el domingo, escuchas la predicación y ¿qué pasa? Y te vas, ¿sí o no? Y te vas. Y no te volvemos a hablar hasta el otro domingo. Y no sabemos qué pasó con tu vida, no sabemos qué está pasando, qué estás viviendo, qué se te dificulta. Pero el grupo pequeño está para eso, para que en un grupo pequeño de hermanos vos puedas contar lo que te está pasando, ellos puedan orar, ellos puedan saber de qué manera el mensaje del domingo te santificó, de qué manera te pueden servir. Esa es la herramienta que hoy como iglesia te proponemos para vivir este principio. Conéctate con la iglesia. ¿Cómo? Asistiendo a un grupo pequeño. Me quiero conectar con Dios. Bueno, es a través de la palabra. Y como iglesia, ¿qué te ofrecemos? El culto del domingo. Hijos, vamos al culto del domingo porque nos vamos a conectar con Dios. Vamos a escuchar la sana enseñanza de la Escritura. ¿Qué vas a hacer el miércoles? Bueno, hijos, vamos a ir al grupo pequeño, nos vamos a conectar con nuestros hermanos, con nuestra iglesia. Vamos a aprender a abrir nuestro corazón, vamos a aprender a orar los unos por los otros. Vamos a contar lo que está sucediendo en nuestros corazones. ¿Sí? Obviamente no es una reunión de catarsis donde uno cuenta todo, pero sí cositas que te están costando. Porque la reunión del grupo pequeño es un equilibrio entre 4 cosas. En donde haya oración uno por otro, comunión unos por otros, en donde haya enseñanza y exhortación unos por otros, ¿sí? Y en donde se pueda vivir la comunión y el servicio unos a otros. Entonces, yo no te quiero animar a ir a un grupo pequeño porque es el proceso de la iglesia. Yo no te quiero animar a venir al grupo pequeño porque eres un miembro, y si eres un miembro tienes que ir, porque si no vas, no vas a ser un miembro. ¿Sabes por qué? Porque, como te dije al principio, va a llegar un momento que eso no te importe. Pero sí creo que cuando vos ves el principio que hoy estás aprendiendo, quizás eso sea un peso porque es válido, que te mueva a decir, tengo que asistir a un grupo pequeño, tengo que conectarme con mis hermanos. Porque, ¿sabes qué es triste? Pero generalmente cuando la iglesia del Parque del Lugar, nosotros nos encanta estar juntos, pero cuando estamos juntos hablamos de un montón de cosas, menos de Cristo. Hablamos de un montón de cosas, pero no averiguamos lo que hay en el corazón. Hablamos de un montón de cosas, pero no preguntamos, ¿y cuál es tu motivo de oración? ¿Y qué te pesa? Y ustedes saben que es así. Está solo la parte de comunión unos con otros. La parte de las risas, la parte del mate, comamos algo. Pero no está la parte de voy a preguntarte lo que está pasando en tu vida. Voy a preguntarte cómo yo te puedo ayudar con lo que tengo, a lo que estás viviendo. Y por eso van a estar los grupos pequeños. Y te quiero animar a poder sumarte a un grupo pequeño. Vamos a tener 5 grupos este año. Es posible que no alcancemos todos, pero vamos a tener una lista de espera. Pero si vos entendiste hoy el principio, te quiero animar no a ver el proceso, sino a ver el principio. Para que al ver el principio quieras ser parte del proceso. Porque si yo te digo, mirá el proceso, qué lindo, ¿te gusta? ¿Viste los dibujitos? Sí, me reanima. Es muy superficial, sí, es muy psicológico y de precio. Pero si me he tomado el tiempo para abrirte las escrituras, es para que entiendas el principio de por qué asistir a un grupo pequeño. ¿Sí? Entonces nos conectamos con Dios a través de la palabra, viniendo a un culto el domingo. Nos conectamos con Dios, nos conectamos con la iglesia, viniendo a un grupo pequeño entre semana. ¿Sí? Pero por último, nos conectamos con Dios sirviendo a la comunidad. Vamos a Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. Bueno, la carta a los Romanos
fue escrita por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo la escribió porque él no pudo ir a visitar a los hermanos que estaban en Roma. Qué bueno que no haya podido, porque si no nosotros no tendríamos la carta, y hoy nosotros la tenemos. Y Romanos, ¿sabes qué? Va a plantear de manera profunda toda la doctrina o todo lo que implica el Evangelio de la Gracia, ¿sí? Y Pablo se toma el 70% de esta carta para escribir lo que es el Evangelio. Y el otro 30% es para ayudarte a entender cómo vivir la verdad de ese Evangelio que ha sido anunciado, de esa doctrina que ha sido predicada. Pero acá, en el capítulo 12, es como un puente que el apóstol Pablo quiere usar para conducir a estos hermanos a vivir de cierta manera. Y aquí leemos en el versículo 1 lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? En el versículo 36 del capítulo 12, Pablo ha establecido un pensamiento, una conclusión. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sí? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que agrega: como Dios es el dueño de todo, como Dios es el que sostiene todo, como Dios es el creador de todo, bueno, entonces Pablo dice: hermanos, les voy a hacer un ruego. La palabra ruego tiene que ver con consolar, con animar y exhortar. Y cada vez que el apóstol Pablo utiliza esta palabra, tiene que ver con la idea de alguien poniéndose al lado de alguien para ayudarlo a caminar en el camino. Por ejemplo, a veces a la Luchi le cuestan hacer cosas, ¿no es cierto? Y yo no soy un padre director, estoy aprendiendo a no ser un papá director, sino un papá pastor. Sí, que no te dice: Luchi, recoge ahí, recoge. Sino: Luchi, ¿te parece si lo hacemos juntos? Y le voy explicando en ese proceso por qué hacerlo. Entonces digo: Luchi, ¿te cuesta? Bueno, hagámoslo los dos. Y te voy a explicar por qué. Entonces a la Luchi, que lo hace así con mala gana, yo me pongo al lado de ella y empiezo con ella a caminar en ese camino. Ese es el concepto de la palabra acá, ruego. Yo me voy a poner al lado de ustedes, hermanos, a través de esta carta, para que ustedes puedan vivir un principio. No entenderlo, sino vivir un principio. Y este principio tiene como fuente la misericordia de Dios, que ahí no aparece en singular, sino en plural. Pablo les va a decir: ustedes tienen que hacer esto, pero esto no va a suceder si ustedes no entienden esto. Esto no va a suceder hasta que esto no pueda ser visto en tu corazón. Y tiene que ver con las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? Las misericordias de Dios son todas las cosas que Dios nos ha dado por medio de la persona de Cristo. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 3, solo vamos a ver la frase, dice: nos bendijo. Y después termina la porción: en Cristo. Nos escogió en Él. Versículo 6. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. En Él también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y si vos lees todas las cartas, te vas a dar cuenta que estas misericordias de Dios tienen que ver con que un día tú y yo vamos a estar delante de su trono. Estas misericordias tienen que ver con que Dios te ha hecho un hijo. Ya no estás más en guerra con Dios. Ahora estás reconciliado con Dios. Un día cuando mueras, vas a estar en la gloria, con un cuerpo de gloria. Que un día cuando se haga el cielo y la nueva tierra, ¿quién va a estar ahí? Vas a estar tú. Cuando descienda la ciudad de Dios del cielo, ¿quién va a estar en esa ciudad? ¿Quién va a tener un lugar en esa ciudad? Tú y yo vamos a tener. Pero quiero hablar de las misericordias también, que no tienen que ver con cosas tan celestiales, sino cosas pequeñas y tan importantes en la vida terrenal. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese venido a tu vida?
algunos de ustedes, incluyéndome, ya se hubiesen quitado la vida. Porque yo busqué muchas veces quitarme la vida. No tendrías la mujer que hoy tienes. Estoy seguro, como yo también estoy seguro que no tendría las cosas que tengo. Tus hijos no tendrían hoy el presente que tienen. Tú sabes que si no fuera porque Dios te alcanzó, vos no disfrutarías nada de lo que hoy estás disfrutando. Pero la pregunta es si vos te acuerdas de esas misericordias. Porque llega un momento en la vida cristiana donde prácticamente, escúchame, nosotros vivimos de a gratis, pero no para nada. Todo lo que tenemos, la gracia de Dios es gratuito. Dios nos los ha dado y no nos ha cobrado nada. Pero no es para nada. No es para vivir para nada. Por eso, ahí el pasaje dice, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. La palabra presentar tiene que ver con poner delante de. Y acá la imagen tiene que ver con un concepto del Antiguo Testamento en relación a la adoración. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vos veías a un israelita agarrar una ovejita y después veías a ese israelita ir donde el sacerdote y tomaba esa ovejita. Después veías al sacerdote matando a la ovejita o a la persona que estaba ahí matando o descuartizando a la ovejita. Y después veías a este sacerdote poniendo a la ovejita que estaba descuartizada ahí en el altar para que esa ovejita se consuma. Entonces, cuando vos veías de lejos esta escena, vos decías, es un israelita adorando a Dios vivo. ¿Sí? Esa es la manera en la que se veía la adoración. Pero en el Nuevo Testamento estamos bajo un nuevo pacto. Nosotros ya no necesitamos sacrificar ovejas. Nosotros ya no necesitamos llevar algo a un altar para que un sacerdote lo queme. Acá en Romanos nos dice cómo es la adoración no simbólica, sino la verdadera adoración que se espera de alguien que ha recibido la misericordia de Dios. Y tiene que ver con presentar su cuerpo, ofrecer su cuerpo. La idea de ofrecer el cuerpo tiene que ver con una entrega total a Dios, una entrega sin reservas, una entrega incondicional. Dios espera que de esa manera tú entregues tu cuerpo, no una parte de tu cuerpo, no una parte de tu vida. Dios quiere toda tu vida. En el Antiguo Testamento no es que vos decías, bueno, sacerdote, mire, yo quiero que me mutile la pata de la ovejita y después me la dé la ovejita, porque me la voy a llevar, porque es por partes que se la voy a dar. No, dejemos resumen de toda la oveja. Toda la oveja se consumía en el fuego. Dios quiere todo o nada. Y cuando habla de cuerpo, habla de todo. ¿Por qué el cuerpo? Porque el cuerpo revela la entrega primero de tu corazón. No sé si tú te diste cuenta en el Mundial de Fútbol, en donde Argentina llegó a la final, hubieron personas que eran pobres, que no tenían dinero. Y vos lo ves que viajaron en avión, fueron a hoteles, comieron en restaurantes, se tomaron fotos y estuvieron ahí gritando. Esas personas quedaron muchas endeudadas de por vida. Algunas personas habrán hecho un préstamo en el banco, pero otros le habrán hecho un préstamo muy churquero. Alguien que les iba a dar dinero, pero después tenía que pagarle con mucho interés, y si no, lo iba a matar. Pero dice, ¿por qué la persona estuvo dispuesta a llevar su cuerpo, a hacer todo eso que hizo? A viajar, a poner tanto dinero, a cansarse. Y porque jugaba mi equipo. Entonces, esta persona ya había entregado su corazón a algo, y era a su equipo. Entonces, como entregó todo su corazón a esa causa, entonces Dios se ve manifiesto en cómo entrega su cuerpo. Cuando una persona le ha entregado su alma a Cristo, esa entrega a Cristo se ve reflejada en la disposición de esa persona a entregar su cuerpo, a ofrecer su vida. Y dice ahí como sacrificio. Y tiene que ver con una entrega que cuesta, una entrega que es dolorosa. Dios espera que tú ofrezcas tu cuerpo en sacrificio vivo, todo lo que tú eres, para servicio a Él. Para servicio a Él, ¿dónde? Dentro de la iglesia donde Él te ha puesto, dentro de la comunidad. Y dice ahí sacrificio vivo, santo y agradable. Y uno se pone a pensar, yo sacrificio vivo, yo sacrificio santo, yo sacrificio agradable con todo lo que hice en mi pasado. Porque esto no tiene que ver contigo, esto tiene que ver con lo que Cristo hizo. Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo nos hizo resucitar para una nueva vida. Cristo nos lavó con su sangre, nos hizo santos.
Pero Cristo también nos presentó delante del Padre, y somos reconciliados, y por eso el Padre nos recibe con agrado, por causa de Cristo. Pero termina la frase diciendo que es vuestro culto racional. Generalmente uno dice, estuve participando de un culto de adoración. Qué bueno que pude participar de ese culto de adoración. Pero bíblicamente acá te dice que el culto de adoración no tiene que ver con esto. Tiene que ver en cuanto a cómo tú estás utilizando tu cuerpo para poder bendecir a los hermanos. Cómo estás utilizando tu vida para poder vivir la gran comisión. ¿Sabes? En la iglesia pasa algo, pasa en todas las iglesias cuando hablas con los pastores, es que a las personas les cuesta mucho servir. Mucho servir. Vos te vas a dar cuenta que siempre está lo mismo. Viste que está, por ejemplo, Fidel a veces está metido hasta en la sopa. Está en un lugar acá, en otro lugar acá, en otro lugar acá, en otro lugar acá, en otro lugar acá. Y a veces, por ejemplo, los mismos que están recibiendo el servicio de otros salen así, estuvo muy aburrido. No, cualquiera lo quisiera. O sea, aparte de que no sirven, se quejan del servicio que otros están haciendo. Y cuando vos los animas a servir, no tengo tiempo, estoy enfermo, no voy a exponer, no. Y vos ves que tienes tiempo, porque hoy el Facebook y el WhatsApp nos delata a todo. Foto aquí, foto ahí, que se fue a la quinta, que se fue de viaje. Vos ves que sí tienes tiempo. Pero cuando es el servicio al Señor, no hay tiempo, no hay fuerza, no, es peligroso. Pero ahora con el COVID, no voy a, ¿para qué exponerme? ¿Y sabes cuál es el asunto aquí? El asunto acá tiene que ver con las misericordias de Dios. O sea, yo no quiero apelar hoy de ti y decirte, tú tienes que servir porque vos eres miembro de la iglesia. Y si tú no sirves, no eres miembro de la iglesia. ¿Qué vas a decir a mí que me importa? Está bien que no me consideren como miembro. No es algo pesado. Pero cuando un versículo te dice que vos tienes que servir porque Dios tuvo misericordia contigo, ahí las cosas cambian. Porque te lo está diciendo Dios. Porque te está diciendo que respondas como se espera de alguien que recibió mucho. Y si tú abrazas hoy este concepto, ya no vas a justificarte más en relación a tu servicio, sino que vas a decir, me pongo a las filas y quiero servir en lo que sea. En lo que sea. Diego, quiero servir en lo que sea. Y cuando veamos eso, yo voy a dar gloria a Dios, porque es Dios quien te ha convencido de eso. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer para hacer su voluntad. Y la voluntad de Él es que nosotros le sirvamos. Nosotros le sirvamos. Bueno, para producir vida tengo que conectarme, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con Dios. ¿A través de qué? De su palabra. ¿Cómo hacemos esto en la iglesia? Viniendo a un culto el domingo. Para conectarme y dar vida, tengo que conectarme con la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia ha propuesto? Grupos pequeños. ¿Sí? ¿Y entiendes ahora por qué? Porque hay un principio. Bueno, la Biblia te dice hoy que tienes que servir. Como poner tu cuerpo, presentar tu vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por la misericordia que Dios tuvo. ¿Qué es lo que la iglesia ofrece para servir? Bueno, la próxima semana van a haber diferentes mesas con diferentes colores, ¿sí? Y con vacantes limitadas, para que todos los que hoy no están sirviendo se comprometan de una vez por todas a humillarse delante de Dios y a pedirle perdón porque han pecado contra Dios, porque han vivido para ustedes. Hablo de los que no están sirviendo. No digo, pero yo sirvo a Dios a mi manera. Vos no sabes lo que hago en mi trabajo, vos no sabes lo que hago en la escuela. Sí, hermano, síganlo haciendo. Pero Dios también te llama a servir a tu iglesia. Porque cuando hablo de comunidad, hablo de adentro y hablo también de afuera. Son esas dos cosas, adentro y afuera. Siempre son esos dos conceptos, adentro y afuera. Y adentro necesitamos mucha ayuda. Entonces, ¿qué vas a hacer si Dios ha obrado, te ha mostrado qué es lo que tienes que vivir y es servirle al Señor? Te vas a acercar la próxima semana a una de esas mesas y vas a decirle, Señor, me tienes antes. Tienes mis manos, tienes mi vida, tienes mi tiempo. Digo, pero voy a ver qué ministerio me calza mejor en mi ritmo de vida. No, tendría que preguntar, ¿qué de mi ritmo de mi vida tengo que sacar para aquel que me dio la vida?
porque fue Dios el que te dio la vida. Tú estás hoy vivo porque Dios es el que sigue queriendo que estés vivo. Pero nosotros lastimosamente olvidamos las misericordias de Dios y terminamos viviendo para todo y no para Él. Así que la iglesia tiene para conectarte con la vida el que vos le sirvas al Señor a través de los ministerios. Niños, adolescentes, Barrio El Tizón, Iglesia Guernica. ¿Sí? Esos son los 5 campos que se abren en la iglesia para que tú sirvas. Y para que tú puedas a través de esos campos crecer. Porque sabes que la persona que sirve produce crecimiento en otros y cuando vos sirves, ese servicio produce crecimiento en ti. Por eso te vas a dar cuenta que aquellos que sirven terminan madurando en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque Dios obra o usa el servicio para transformar. Así que vamos a ponernos de pie. Ha sido buena la palabra del Señor, ¿no es cierto? Qué lindo poder aprender principios, porque vamos a presentar un proceso. Y van a haber dibujitos, y vos vas a ver que vamos a poner colores, que tienen que ver con el color verde, que tiene que ver con el crecimiento, y vas a ver una cartelera que diga conéctate con Dios, conéctate con la iglesia, y todo eso se ve muy lindo. Pero sabes que todo eso lindo no va a sostener tu corazón para que vos lo hagas. Tienen que ser estos principios claramente hoy expuestos, los que yo voy a orar, y vamos a orar todos como equipo de trabajo de la iglesia, para que vos simplemente los abraces y los vivas, y empieces a crecer en esos principios, para gloria y alabanza del Dios que nos ha extendido a todos nosotros misericordia. Cristo es la causa por la cual debemos hacer esto, ¿no es cierto? No es la membresía de la iglesia, no es el pastor, no tiene que ver con cómo voy a producir crecimiento en otros, aunque eso va a suceder, sino ¿qué hizo Cristo en tu vida? Dite a ti mismo, ¿qué fue lo que Cristo hizo en tu vida? ¿Tendrías la familia que Él tiene? ¿Tendrías hoy la vida que tienes? ¿Tendrías hoy la esposa que tienes? ¿Tendrías hoy los hijos que tienes? ¿Tendrías hoy la casita que tienes? ¿Tendrías vos vida? No. ¿Quién fue la causa de eso, hermano? Fue el Señor. Y por causa de ese Señor, te animo a conectarte con Él a través de la palabra, viviendo un culto el domingo. Te animo a conectarte con la iglesia, siendo parte de un grupo pequeño. Te animo a conectarte con la comunidad, sirviendo a la comunidad, a la de afuera y a la de adentro, con todo lo que Dios te ha dado, con todo tu cuerpo, como un sacrificio, por causa de aquel que nos amó. Dios es el Dios que dio a su Hijo, y cuando nosotros recibimos, Él nos convierte en personas que dan. Si Cristo no está, entonces no doy. Si Cristo está, entonces voy a dar. De gracia recibimos, de gracia demos. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Dios, porque nos has hecho comprender una realidad que a veces cuesta, y es que tú estás trabajando y estás esforzándote para llevarnos a todos nosotros a un punto, y es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y Señor, nos ha mostrado de qué manera tú haces para que eso suceda. Y es tu palabra, la exposición de tu palabra. Y es que mis hermanos se metan en mi vida cristiana y me estimulen al amor, a las buenas obras, me corrijan, me amonesten, me exhorten, me ayuden a ver e identificar mis pecados, mis patrones, mi mala conducta, mis malas intenciones. Pero también, Dios, sirviendo a los santos y sirviendo a la comunidad. Señor, yo te ruego que tú puedas convencer de estos principios a cada uno de mis hermanos, y que ellos puedan, Señor, abrazar estos principios y puedan empezar a vivirlos. Quizás a algunos les va a costar un poco más que a otros, Señor, pero darnos la gracia también a todos los que estamos en este lado sirviendo, para acompañarles hasta donde cada uno nos permita acompañar, hasta que tú, Señor, les muestres, hasta que tú los convenzas, hasta que tú hagas tu obra, Señor. Gracias por regalarnos una iglesia en donde se establecen procesos claros para poder crecer, para poder ser desafiados a más, para poder involucrarnos, pero sobre todo, Dios, para honrar y glorificar tu buen nombre.
en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por todo. Amén.